sean muy bienvenidos a otro episodio de SR en Español. En el día de hoy tenemos un episodio un poquito diferente. Para los que no sepan, esta serie va de conocer perfiles tecnológicos, de cómo se formaron, cómo estudiaron, eh, cómo llegaron al mundo de la tecnología y cómo accedieron a su primer trabajo, ¿no? El día de hoy eh, tengo una historia diferente. En este caso tengo a un periodista, a un comunicador audiovisual que se metió de lleno en el mundo de los eSports. Entonces quería, bueno, destacar su historia, que nos cuente un poquito cómo fue el hecho de formarse y terminar en este ámbito, sector que no muchos conocemos, para que nos cuente cómo es, cómo fue conocer el sector y cómo fue introducirse y poder estar hoy en día trabajando y generando contenido en el mundo de los eSports. En el día de hoy tengo a Emilio. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo andás, Facu? ¿Todo bien? Todo muy bien. Bueno, para agregar además que nos conocimos en Salta, al final somos los dos de Argentina, así que tengo un amigo, vecino y compañero de la vida aquí. Emilio, espero que puedas contarnos un poquito tu historia y ir degranando poco a poco la historia para que la gente te conozca y, bueno, sepa lo que haces, a qué te dedicas y cómo llegaste hasta ahí. ¿Te parece bien? Sí, genial, genial. La verdad que nada, me copa la idea. Y sí, nada, sí, siempre si se puede ayudar a alguien a ver las cosas de una manera distinta o por ahí abrirle la cabeza o hacerles pensar de alguna manera eh, cómo, cómo introducirse, ¿no? En un ámbito laboral que yo no diría que está creciendo porque el mundo de los esports no es que están creciendo, sino que ya son como el presente, ¿no? Eh, Mucha gente dice que los esports son el futuro, pero para mí ya son el presente. Hay eh, miles de personas en todo el mundo ya dedicándose a esto y si puedo ayudar a alguien que es fanático o ama los videojuegos y los esports y lo puedo ayudar a quizás insertarse o a empezar a su carrera en este mundo hermoso, la verdad que nada, con mucho gusto. Eso es, estupendo. Pues para ir comenzando entonces, ¿nos podrías contar a qué te dedicas hoy en día? Bien, hoy trabajo, el puesto que tengo es filmmaker, me encargo de toda la parte audiovisual en un equipo de eSport que se encuentra en España y Argentina, en el equipo de Velox, que es un equipo que lo creó un jugador profesional de fútbol argentino, Emiliano Rigoni, que hoy juega en Estados Unidos. Y nada, yo me encargo de toda la parte de creación, de craneación, de edición, de producción de contenidos audiovisuales y estoy también metido en el área como de marketing y de redes, ¿no? De planificación de redes con todo el equipo de marketing. Claro, lo que hacemos es en todos los torneos y juegos que tenga el equipo, crear diferentes contenidos audiovisuales, más que nada para que la gente que quiera seguir al equipo pueda sentirse parte de verdad, ¿no? De sentirse adentro y ver cómo son puertas adentro, ¿no? El equipo, más que nada. Eso es. Entonces tu trabajo prácticamente es acercar el equipo de eSport a la comunidad y que se sientan parte, bueno, consumiendo este contenido audiovisual. Estupendo. ¿Cómo es que llegaste ahí? Porque yo al final, bueno, nos conocimos en Salta, en nuestra ciudad natal. Ahí entiendo que terminaste el bachillerato y luego sé que te fuiste a Buenos Aires. ¿Cómo fue tu etapa de formación? ¿Qué estudiaste para que la gente sepa? Y bueno, si nos podéis contando esa parte. Sí, como vos decís, nada, yo estudié el bachillerato en Salta y a mis 18 años decidí viajar a Buenos Aires porque yo tenía el sueño de ser periodista deportivo. Me gustaba mucho el fútbol, pero cuando te pones a estudiar carreras como esa, te das cuenta que al final no sabes absolutamente nada comparado a la gente que tenés al lado. Al final, yo miraba quizás partidos, 3 partidos de fútbol por semana y tenía un flaco al lado que se miraba
50 y de la cuarta categoría de, no sé, de Indonesia. Entonces ahí te das cuenta y decís, yo comparado a este pibe no sé absolutamente nada. Y tampoco sabía o quizás no estaba tan informado del hecho de que era tan metido en el tema gráfico, ¿no? En el tema del diario, de lo escrito. Entonces también era como, me estaba metiendo en un lugar que al final tampoco me sentía cómodo, porque yo escribir, tampoco me gustaba escribir, leer no leía absolutamente nada. Pero bueno, con los años dije, ya está, voy a terminar esto, voy a seguir con esto porque me apasiona, me gusta igual. En el medio tuve como una mutación ahí o un cambio hacia el básquetbol. Yo cuando vivía en Salta jugaba al básquetbol en un club, entonces nada, era un deporte que me gustaba mucho y dije, bueno, me voy a meter quizás a este deporte que no tiene quizás tanta gente que esté metida o que le guste como lo es el fútbol, pero me terminé dando cuenta que también era muy difícil insertarte en un ambiente laboral como ese, porque nada, en Argentina tampoco es muy grande, ¿no? El ambiente profesional del básquetbol. Ahí en su momento comencé a trabajar para una web de noticias como redactor de básquetbol, pero como te digo, no era, era todo don obren, no recibía ningún sueldo, lo hacía porque quería ganar experiencia, pero bueno, nada. Y esto fue durante la carrera, ¿verdad? O sea, lo hacías a modo de prácticas. Claro, sí, lo utilizaba como una manera de comenzar a llenar currículum, digamos, de ganar experiencia y también para ir aprendiendo yo cómo era este trabajo, ¿no? Cómo se movía la gente, cómo era ir a una cancha a trabajar justamente en una cancha para redactar y para hacer notas, entrevistas, que si bien todos los que estudian una carrera deben saber, pero una cosa es estudiar y otra cosa muy diferente ya es entrar a trabajar. A veces cuando uno estudia no tiene esa práctica que debería tener para insertarse, ¿no? En el mundo laboral. Pero bueno, como te decía, este tema de que para mí no veía futuro en el hecho de estar metido en el básquetbol, como que no me veía futuro, ¿no? La realidad es que no veía que vaya a progresar mucho. Y a mí los videojuegos siempre me gustaron. Fue algo que desde muy chico siempre he tenido consola. He jugado 1.500 millones de videojuegos, pero yo hasta ese momento no conocía lo que eran los esports. Ese momento te estoy hablando en 2019, ¿no? En 2019 empecé a jugar al League of Legends, un videojuego de computadora, y me empecé a dar cuenta y me empecé a enterar de que había un ecosistema competitivo, ¿no? Habían competencias, habían ligas, y no solo en Argentina, sino que en absolutamente todo el mundo. Entonces empecé a mirar, empecé a analizar, empecé sí, a mirar miles de horas de equipos competitivos y empecé a pensar, ¿por qué no empezar a meterme en el periodismo de esports, ¿no? Y ahí es cuando empecé a trabajar en esports. Todavía no me había recibido de periodista y comencé a mandar mails a varios medios sobre videojuegos y sobre esports para ver si alguno necesitaba una persona que hable de esports. Y una me contactó y me dijo, sí, dale, necesitamos un redactor de esports, así que adelante. Obviamente tampoco me pagaban por este trabajo, pero bueno, nada, yo como te decía, yo lo veía como una forma de ir ganando experiencia, de ir conociendo cómo era el ecosistema, porque era algo completamente nuevo para mí y ver cómo se movía absolutamente todo, ¿no? La realidad es que no podía pedir otra cosa. En la carrera obtuviste las herramientas necesarias como para poder empezar a conseguir estos trabajos que aún así te daban experiencia y entrabas con una persona sin experiencia para ganarla poco a poco. La carrera, en este caso tu formación, ¿te daba las experiencias para sentirte cómodo realizando esos trabajos o más bien crees que fue tu iniciativa propia de meterte en el trabajo y querer hacerlo? Y creo que fue mitad y mitad, digamos, ¿no? Porque si bien tenía bastantes prácticas en la escuela de periodismo a la que yo iba, que eso estaba buenísimo porque tenés un primer acercamiento a cómo se hacen las cosas, creo que no es suficiente como para uno
enfocarse y profesionalizarse en cierto ambiente o en ciertas circunstancias, ¿no? Obviamente tenías prácticas de hacer entrevistas, tenías prácticas de hacer radio, tenías prácticas de salir en un programa de televisión que, si bien era grabado, estabas frente a una cámara y tenías que grabar copetes, tenías que grabar un montón de cosas. Nada, creo que uno lo potencia recién o aprende a hacer las cosas en serio cuando tiene que ir a la cancha, digamos, ¿no? Tiene que ir a hacerlo de manera profesional. Y si bien yo tenía, como te digo, estas herramientas básicas, comencé a aprender cómo se hace todo cuando entré a esta web, esta última web, y nada, cuando empecé tenía un programa también en Twitch, eh, este, este sitio web, entonces nada, cuando me incluyeron, ¿no?, en el programa, también era trabajar frente a la cámara, que si bien ya tenía una experiencia previa en las prácticas de la escuela de periodismo, uno aprende y las potencia cuando está de verdad frente a una cámara trabajando, ¿no? Claro, te fue difícil las primeras experiencias frente a la cámara? Por ejemplo, para mí el hecho de grabar entrevistas, a pesar de que llevo unas 4, 5, 6, ¿no?, se me hace difícil, ¿no? ¿Cómo son esas primeras experiencias? ¿Cómo te sentiste? Y la verdad, para mí el terreno más cómodo en el tema del periodismo, para mí es la gráfica, lo escrito. Yo frente a la cámara, la verdad que también, un poco como que me cuesta, a veces, nada, se me mezclan las palabras, ¿viste? Uno a veces, quizás ya ahora no, pero al principio me ponía muy nervioso, eh, que es algo que con la gráfica no pasa. Cuando escribís un texto lo podés borrar 1000 veces, podés volver a escribirlo, podés releerlo, y hasta que no lo mandás, uno está tranquilo, ¿viste? Está bien, con la radio no se te ve la cara, pero pasa algo parecido, porque estás en vivo y tenés que hablar y contar las cosas, que nada, que conseguiste la información y nada. Es, es una cuestión del vivo que no hay vuelta atrás, digamos, ¿no? Entonces hay que ser muy preciso a la hora de trabajar en esos ámbitos. Claro. Y una vez que te metiste ya en el mundo de los eSports como redactor para esta página, ¿qué empezaste a aprender o cómo empezaste a orientar tu carrera para llegar a estar trabajando como hoy en día? Bueno, en realidad pasó casi un año y medio hasta que me di cuenta, me pasó lo mismo que cuando escribía sobre básquetbol. Me comencé a dar cuenta o comencé a pensar de que me faltaba algo, ¿no? No me sentía completo, sentía que no estaba progresando, y que nada, si bien había arrancado hace un año y medio, yo quería tener más avances, quería ir más allá, ¿no? Ya me había recibido de periodista deportivo y dije, ¿por qué no seguir estudiando? ¿Por qué no seguir capacitándome? Y me metí a estudiar comunicación audiovisual, porque si bien a mí quizás no me gusta estar frente a la cámara, sí me gusta estar detrás. Como te digo, sí me gusta producir, sí me gusta escribir los guiones, sí me gusta pensar las ideas. Creo que, este es un pensamiento muy personal, ¿no? Pero yo creo que hoy todo pasa por el ambiente audiovisual. Ya es muy difícil que una persona de nuestra edad o más chico se ponga a leer un diario, por ejemplo. Yo considero que es muy difícil y si se lo pones en un video es mucho más probable que lo vea. Entonces yo comencé a ver ahí una salida para seguir haciendo lo que me gustaba, que eran los esports, y mostrar las cosas que yo ya escribía de una manera diferente, ¿no? Entonces, pero para arrancar, ¿no?, en el mundo de los esports, yo no me iba a servir comenzar a mandar currículums sin tener ninguna pieza audiovisual que ya haya producido, digamos, ¿no? Sin tener eh, experiencias previas. Entonces ahí creé comenzó como una página de Twitter que se llama FM Esports, en donde yo contaba historias o hechos muy importantes de los esports de Argentina, ¿no? Que si bien no son muchos, porque Argentina en tema esports no está tan desarrollado como otros países de Europa, como Brasil, como Norteamérica o como países de Asia, sí tenía muchas historias que eran bastante apasionantes y que creía yo en ese momento que había mucha gente de Argentina que no las conocía y que yo creía que merecían
ser difundidas, ¿no? Y bueno, arrancó como una página de Twitter, como yo te digo, tipo que hacía hilos de Twitter contando las historias y cada tanto hacía videos cuando tenía tiempo, hasta que un día dije, ¿por qué no hago un documental? Iba a contar la historia de un equipo de Counter-Strike argentino que había salido subcampeón del mundo en un torneo que, si bien no estaban los mejores jugadores de todo el mundo, fue muy importante para su época porque hizo crecer muchísimo al ambiente de los esports en Argentina. Había sido muy notorio, habían salido en las noticias, ese hecho había salido en las noticias, tanto en los diarios, en la tele, en todos lados. Creía que era importante contar la historia, pero por parte de la gente que lo había vivido, ¿no? De los jugadores y del entrenador. Entonces los comencé a contactar, ya te estoy hablando de plena pandemia, ¿no? Era 2020, entonces nada, las entrevistas eran por videollamada. Tenía que hacer las entrevistas por videollamada. La edición la estaba aprendiendo, yo estaba aprendiendo a editar, estaba aprendiendo a hacer efectos, estaba aprendiendo a hacer absolutamente toda la parte técnica, entonces si vos lo ves, técnicamente no es la mejor edición, no es la mejor, sí, no tiene la mejor calidad, pero en cuestión de producción yo creo que hice un gran laburo en ese momento, pude conseguir entrevistas que estaban bastante interesantes. Y al sacar ese documental tuvo bastante éxito, la verdad que la gente lo apoyó muchísimo en Twitter y eso me abrió una ventana muy grande que fue, bueno, ya tengo un contenido audiovisual que me va a servir para, para mostrarme y para decir, mira, yo hago este tipo de cosas, si me querés contratar, tengo esto. Y un par de meses antes de que salga justamente, sale esta búsqueda de un filmmaker de Velox y yo me mandé y dije, bueno, todavía no lo terminé, no lo publiqué, pero voy a mandarlo igual, voy a decir, bueno, que yo me puedo dedicar a esto y puedo cumplir los requisitos que ellos piden. Y mandé, tuve entrevistas y al tiempo me contrataron. Y nada, después ya todo el resto es historia, ¿no? La verdad que ya estoy hace 1 año y 2 meses con ellos y creo que nada, tipo, por suerte pude estar al nivel de lo que ellos necesitaban. Y como te digo, si bien yo técnicamente no tenía en su momento herramientas o la capacidad de hacer grandes cosas, creo que también pude ir creciendo a medida que iba trabajando, ¿no? En este equipo. Eso es estupendo. Sí, la verdad, al final creo que tu actitud, el hecho de querer generar contenido y decir, sé hacer esto, poder mostrarlo y enseñarlo, creo que muestra la actitud y las ganas de querer dedicarse a eso, ¿no? Aún así, cuando empezaste a darle importancia al mundo de los eSports y demás, no recibías comentarios como que no era un buen negocio o al final creo que el mundo de los videojuegos, aunque hoy en día, aunque no lo sepa mucha gente, el mundo de los videojuegos genera muchísimo dinero. ¿No te venía esos pensamientos o opiniones en contra de no vayas por ahí o cosas así? No, por suerte no, porque en ese momento en Argentina ya estaba creciendo bastante el tema de los esports. Si bien cuando yo arranqué estaba en pleno desarrollo, eh, nada, siempre tuve el apoyo de mi familia, de mi novia y de toda la gente que tenía alrededor, como que nunca se cuestionaron o nunca dijeron tipo, che, ¿no te parece medio raro? ¿No crees que no va a tener la masividad que podría tener otros deportes? ¿O no crees que no vas a tener el éxito que podrías tener en otro rubro? Eh, yo creo que también agarré en un momento en el que, si bien los esports crecían, yo también podía crecer con eso. Y creo que eso era lo importante, ¿no? Y creo que eso era de lo que yo tenía que agarrarme, ¿no? Tenía que aprovechar que, que la ola estaba creciendo y tenía que meterme yo para crecer con eso también. Eh, yo ya de afuera veías que países como, bueno, mismo España, ya en esa época España tenía una profesionalización en los esports extremadamente grande. Eh, y después tenés, claro, otros países europeos, como te dije, Norteamérica, Corea, que ya estaban eh,
estaban asentadísimos, ¿no? Bueno, en Corea creo que son más importantes los esports que el mismo fútbol. Entonces, ahí, cuando veías esos casos, vos decías, bueno, tipo, es cuestión de tener paciencia, de laburarlo y de meterle acá porque esto va a crecer, que no era lo mismo que me pasaba cuando yo veía el tema del básquetbol en Argentina. La liga de básquetbol de Argentina es importante en la región, pero yo siento que está estancada, ¿no? Hace mucho tiempo. Y que es algo que no veías en los esports, que como te digo, estaban creciendo de manera exponencial y que hoy tenés equipos de esports de Argentina que, que juegan el Major de Counter-Strike, que es como jugar un mundial de Counter. Entonces, nada, eso hace un año era impensado. Y ya que se vayan logrando esas cosas, ahí decís, tipo, nada, me estoy metiendo en el lugar correcto, digamos. Estupendo, estupendo. Sí, al final, bueno, creo que hace un par de años, hablando de eso, ¿no? Antes de la pandemia, 2019, quizás, no sé si no se hablaba, porque al final se hablaba, ya existía Twitch, ya existía YouTube y demás, pero yo creo que, bueno, el hecho de la pandemia, que nos mantengamos encerrados, que consumamos más contenido audiovisual, hizo que todo crezca de manera exponencial, ¿no? Y qué bueno que pudiste estar dentro de ese movimiento. ¿Cómo fue que se te ocurrió la idea de hacer ese documental, portafolio? Porque al final el hecho de estar en la universidad, de querer conseguir trabajo, creo que uno siempre recibe por ahí el hace algo propio, pero por ahí es difícil empezar, uno no sabe cómo hacerlo. ¿Tuviste alguna inspiración de otro sitio? ¿Cómo fue que se te ocurrió este documental? No, a ver, ya te digo, ¿no? Ya desde que iba a la facultad, siempre a la escuela de periodismo, mejor dicho, ya te decían, tienen que, para tener éxito en esta carrera, tienen que hacer algo que sea distinto a lo que ya está hecho. Y en el tema de los esports, lo que yo estaba creando con esta página de Twitter era algo que creo que en Argentina ni en España está hecho como esta iniciativa de contar historias o recordar historias que ya hayan pasado, que sea una cuenta dedicada a eso. Creo que es algo que no se había hecho. Y nada, es como te digo, ¿viste? Creo que si bien yo antes había hecho varios videitos contando historias de 2, 3 minutos, creo que era consciente que necesitaba un reto verdadero sí, o un proyecto verdadero con el cual con el cual me sirva como ventana para mostrarme, ¿no? Yo la página nunca la tuve para lucrar, el documental nunca lo hice para lucrar, sino para que sea una ventana para poder conseguir trabajo en esto, ¿no? Y creo que eso es lo importante, porque cuando uno tiene también eh, eso bien marcado, porque quizás uno puede buscar, ¿no? Dice, no, yo esto lo voy a hacer para conseguir dinero, o nada, creo que si te propones desde un principio para qué lo vas para qué lo vas a hacer, creo que es cuando mejor sale, ¿no? Como te digo, yo lo creé para que sea una ventana y así sirvió, de eso sirvió. Eso, Eh, sí, al final para agregar valor a tu perfil como periodista deportivo, aprender a la producción que nos decías, de cómo se produce un documental, creo que no es algo que todo el mundo sepa, ¿no? Y me comentaste que, bueno, surgió la posibilidad de trabajar con la empresa en la que estás hoy. Esa posibilidad fue una casualidad de que justo viste la oferta, estabas buscando trabajo, te fue muy complicado llegar a esa oferta. ¿Cómo fue ese match? no, mira, la realidad es que en el ambiente de los esports, por lo menos en Argentina, las búsquedas laborales se hacen por Twitter, ¿sí? Si un equipo profesional busca algún perfil o abre una búsqueda laboral, por lo general se publica en Twitter. No es lo mismo que acá en España, por ejemplo, que acá en España para hacer una búsqueda laboral por lo general lo hacen por LinkedIn. Eh, Allá lo hacen por Twitter.
Y nada, yo ya sigo miles de equipos de esports en Twitter y este equipo yo lo seguía porque nada, me parecía interesante. El equipo nació en pandemia, no tiene mucho tiempo, no tiene muchos años de vida. Y cuando abrieron la búsqueda laboral, lo publicaron justamente en Twitter y yo mandé, ¿viste? Y nada, fue una cuestión de mandar y de decir, bueno, creo que tengo las herramientas necesarias que esta gente necesita y es cuestión de también de tenerse confianza y saber que uno puede hacer las cosas que le van a pedir, ¿viste? Estupendo. ¿Y crees que podrías aprender o sea, me quiero referir a, vos hiciste una formación en la universidad, hiciste una formación en una escuela deportiva de periodista. ¿Esta formación la podrías encontrar fácilmente accesible en Internet si quisieras formarte hoy en día de cero? Más que nada para aconsejar personas que a lo mejor, no sé, hoy en día consumen mucho Twitch viendo, viendo videojuegos y demás, y les gustaría, por ejemplo, comentarlos, ¿no? Al final, hoy en día en Twitch lo podés hacer desde tu casa, pero ¿crees que existe formación en Internet a la que uno puede acceder para dedicarse a esto? Yo creo que sí, 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 hoy considero que todo contenido informativo, todo contenido académico está en Internet. En la escuela de periodismo quizás sería más difícil conseguir esos contenidos porque además te daban, como te decía, una parte práctica que ya dependería de uno mismo, ¿viste? Dependería de un motus propio para salir y hacer las cosas o hacer esas entrevistas por uno mismo, que al principio yo entiendo que es difícil porque por ahí, si uno no viene acostumbrado a hacer entrevistas, a menos que no estés obligado, quizás es muy difícil o por ahí lo vas pateando o por ahí nada, no te sale, pero ahí como te obligan, lo terminas aprendiendo a las patadas, digamos, ¿no? Pero no, cuando estudié en la facultad, por ejemplo, era todo teórico, entonces acceder a esos conocimientos eh, es muy fácil conseguirlos en Internet. O Y sea, nada, al final se puede aprender haciendo, ¿no? completamente. Sí, sí, completamente. Mismo, si bien yo tenía herramientas a la hora de hacer este documental que te mencionaba, a muchas cosas pude aprenderlas con Internet. Creo que, bueno, en la pandemia y también ahora, ¿no? Creo que Internet es una herramienta o la mejor herramienta para aprender cosas y sin necesidad de tener que pagar un solo peso o un solo euro. Está al alcance de todos y tenés información que quieras prácticamente. Eso es. O sea, si yo, bueno, ahora, si te pregunto un consejo para alguien que se quiera iniciar, entiendo, bueno, que sería una opción armar un documental o incluso un contenido audiovisual, ¿no? Y existe otro tipo de ejemplo con el que se pueda empezar y poder destacar para, aunque sea una entrevista de trabajo. Bueno, no, si te vas a meter en el contenido audiovisual, es clave sí tener, no sé si un documental, porque quizás un documental es muchísimo, pero sí buenos proyectos o buenos videos sobre lo que vos te quieras dedicar, ¿no? Justamente tendría que estar ligado prácticamente al mismo tema, o al mismo rubro. Yo no podría haberme presentado a este trabajo con un documental de fútbol, por ejemplo. Me parece que era medio incongruente, ¿no? Nada, no iba a tener sentido. Pero no, básicamente es eso. Y tampoco se trata de un tema también creo yo, de ser sincero y saber qué sos capaz de hacer, ¿no? A la hora de editar, a la hora de cuestiones técnicas, porque era como yo te decía, yo creía, en ese momento creo que técnicamente no tenía las herramientas necesarias para hacer una producción increíble, pero, pero sí creo que pude producir y pude guionar y pude hacer entrevistas que eso le dio un valor muy agregado a este documental y creo que eso fue lo que a este equipo le gustó a la hora de buscarme.
¿no? Entonces creo que también hay que buscar las fortalezas que tiene uno a la hora, ¿no? de hacer contenidos audiovisuales. Estupendo, estupendo. Ahora, más que nada, ya enfocando a esa gente que a lo mejor se anima o no al escucharte, ¿le ves mucho futuro a una carrera de periodismo en eSport? ¿Animarías a la gente que se meta en este mundo como periodista o incluso como algún otro perfil? Sí, completamente, completamente. Es como yo te decía, más si es en Argentina, completamente. En España está todo tan crecido y tan grande que hay mucha competencia, ¿no? Pero si uno logra conseguir hacer algo distinto y algo que sea de calidad, vas a encontrar tu lugar. Y en Argentina creo que, no te digo que es más fácil, pero en Argentina sigue creciendo los esports. Y si uno logra todavía meterse junto a este crecimiento, creo que podés dedicarte tranquilamente a trabajar en este mundo. Genial, genial. Bueno, yo ya para ir terminando eso, ¿no? Quería agradecerte por estar hoy en día aquí. Al final yo sé que tu historia, por lo menos para mí, yo creo que es increíble el hecho de que hayas hecho una formación, por así decirlo, tradicional, una carrera de periodismo, de comunicador audiovisual, que por ahí muchos dicen, no, es que no voy a tener salida o sé que hay muchos memes o chistes en internet de como dedicador audiovisual no vas a tener trabajo, pero quería mostrar esto, ¿no? Que existen alternativas en el mundo ya de la tecnología, en este caso de los videojuegos, para dedicarte de lleno al contenido audiovisual, al periodismo. Existen esas oportunidades. Entonces, bueno, quería compartir tu historia y agradecerte, Emilio, por estar aquí para que nos cuentes un poquito sobre vos. No, gracias, gracias por la invitación y nada, es como te digo, siempre la mejor forma de poder meterte es haciendo algo distinto. Creo que hay que ser creativo y hay que buscar la manera de, creo que si uno busca la manera de entrar, lo va a encontrar. La realidad es que uno lo mira como si fuera muy difícil, pero solo hay que tener un poco de creatividad y darse maña para hacer las cosas. Eso es, creatividad y actitud. Con eso se puede conseguir muchísimas cosas. Sí. Así que bueno, lo dejamos por aquí. Muchísimas gracias, Emilio, de nuevo. Y nada, espero verte pronto porque, bueno, sé que estás en Barcelona, yo aquí en Sí, Madrid. Espero verte pronto y tener algún reencuentro por ahí. sí, 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 totalmente. Bueno, pues, nos estamos viendo entonces. Adiós.